Estimados estudiantes, sean bienvenidos a esta videoclase de literatura española. Mi nombre es Lorena Helbling y soy practicante del profesorado en lengua y literatura de CETSA. Los voy a acompañar en esta residencia abordando contenidos del módulo 2 de su material de estudio correspondiente a la temática de el realismo. Los objetivos son identificar y comprender el contexto histórico en el que suceden los movimientos artísticos del realismo, analizar y distinguir las características fundamentales de dicho movimiento y sus principales representantes. Para comenzar el desarrollo del tema, vamos a hablar del contexto histórico. El realismo es una tendencia artística europea que se enmarca en la segunda mitad del siglo XIX, aspirando a reflejar la realidad cotidiana de manera objetiva. Por aquel entonces, España acababa de perder territorios conquistados como Filipinas y Cuba, y estaba empezando una guerra contra Francia. Pese a esto, la influencia del realismo francés caló hondo en los españoles de la época, haciendo que se unieran en una corriente mucho más objetiva que la que iban a dejar atrás. Debemos recordar que esta corriente viene como contraposición del romanticismo español, en el cual se expresaba el subjetivismo del autor y todas las historias narradas eran ficticias. A partir de aquí se va a intentar reflejar la realidad de la manera más objetiva posible. Al mismo tiempo, los reyes Fernando VII e Isabel II fueron derrocados. En este periodo estalla la Gloriosa, una revolución militar que es la causante del exilio de los monarcas y la entrada de Amadeo de Saboya. En este tiempo de sexenio democrático, demasiados acontecimientos de índole política y social llamaban la atención de los escritores. Debemos recordar que llamamos sexenio democrático al periodo dentro de la revolución que se efectuó en España, llamado o conocido como la Restauración. El marco histórico que envolvió este movimiento inició en el año 1848 con los movimientos obreros inspirados en la obra de Marx y Engels. También podemos apreciar transformaciones sociales como el éxodo rural a las ciudades, provocando gran crecimiento demográfico. Una burguesía cada vez más conservadora, continúa la revolución industrial. Predomina la filosofía positivista, donde el saber se basa en la experiencia y en la ciencia a través del método experimental. También está el evolucionismo de las especies, el barco de vapor, la electricidad, etc. Ahora vamos a adentrarnos directamente en lo que es el movimiento realista. El realismo es una ruptura del romanticismo en aspectos ideológicos, formales y de expresión. Con respecto a los aspectos ideológicos, posee un interés en la sociedad, observando y describiendo problemas sociales. Con respecto a los aspectos formales, intenta reflejar fielmente la realidad para lo que se valieron de las novelas. Con respecto al tema de la expresión, posee un estilo sencillo, sobrio y preciso, un lenguaje coloquial, que es lo que intentan emplear para que cada personaje sea reconocido o situado como tal. Por eso se emplea mucho el énfasis en que cada personaje hable acorde a su situación. Las características de este movimiento son que se opone al romanticismo, en lo que hace a lo subjetivo e idealizador, ya que no pretende usar la imaginación, sino registrar detalladamente la realidad exterior. Se sustituye lo legendario, intimista y fantástico. Posee ideologías políticas, sociales, religiosas y morales. Es un reflejo de los valores e inquietudes de la clase burguesa, como ser el individualismo o el materialismo. Posee ambientes familiares y sociales, conflictos reales. Es una descripción del mundo real y exterior, lo actual, lo cotidiano y lo natural. Posee una visión objetiva de la realidad. Como diría Benito Pérez Galdós, la novela es la imagen de la vida. Y ahí voy a hacer una pequeña pausa con respecto a lo que es la visión objetiva de la realidad.
debemos nosotros tener en cuenta que no es una representación exacta de la realidad, sino una visión objetiva, ya que es desde el punto de vista de cada autor. Y cada autor lo puede ver de manera diferente, porque todos y cada uno de nosotros poseemos nuestra subjetividad. Por eso hablamos de intentar lograr una visión objetiva de la realidad. Posee también, como explicaba anteriormente, un lenguaje coloquial y popular para situar a los personajes en su ambiente real. Con respecto a los temas abordados, podemos observar algunos como la vida cotidiana del trabajador, los deberes cívicos y domésticos, las injusticias sociales, manifestaciones, conflictos, discriminación, éxodo del campo a la ciudad, las ansias por el ascenso en la escala social. Debemos tener en cuenta que aquí surge una nueva clase social, que es el proletariado urbano, que se organiza para reivindicar sus derechos. Los enfrentamientos entre los movimientos obreros y la burguesía van a ser constantes en esta época y esa pugna se va a ver reflejada en esta literatura. También los hábitos, valores, cultura, costumbres, vida familiar, intimidad. Aquí aparece el antihéroe como un personaje real. Los personajes que hasta ahora en la obra podían llegar a ser secundarios pasan a ser personajes principales. Amantes, prostitutas, podemos ver también temáticas relacionadas a la infidelidad. Se desacralizan las cuestiones religiosas, esto se ve sobre todo en la obra de Benito Pérez Galdós. Podemos ver también descripciones de aire libre, meriendas campestres, reuniones, playas, hipódromo, ferrocarril, estaciones, industrias. También se puede apreciar el descontento que hay de la mujer ante su papel. La mujer se ve relegada y empieza a demostrar su descontento. Seguido a lo que es el movimiento realista, tenemos el naturalismo. El naturalismo es la derivación extrema del realismo, o sea, es parte del movimiento realista. Se basa en la descripción de ambientes miserables y personajes depravados, reflejando los aspectos más despreciables de la condición humana en una visión pesimista y fatalista. Se considera que el naturalismo es una evolución del realismo. Si bien hay autores que intentan despegar el naturalismo e intentan crear como una nueva corriente literaria, debe quedar claro que el naturalismo es parte del realismo, ¿sí? Su máximo representante fue el novelista francés Émile Zola, que fue el impulsor de la novela experimental, es decir, de una narrativa planteada como experimento sociológico que busca explicar las causas de todos los males sociales desde postulados positivistas. He allí los temas que trata el naturalismo. Los representantes del realismo. Tenemos como principal representante a Benito Pérez Galdós. Él fue el máximo representante del realismo. Su obra narrativa es un fiel reflejo de la vida y una crítica de la sociedad progresista. Se orientó hacia la novela histórica y denunció el poder clerical. Después tenemos también a Juan Valera. Fue un escritor, diplomático y político español. Fue miembro de la Real Academia Española y comenzó a escribir cuando ya tenía 50 años. Su primera obra fue Pepita Jiménez. Por último, y no menos importante, dentro de los autores que vamos a mencionar, está Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán fue la introductora del naturalismo en España. Fue la representante, o sea, la que más tomó, digamos, de Émile Zola y lo introdujo a España. Ella fue una persona que correspondía a la nobleza, fue una condesa considerada una adelantada para su época, ya que se hizo periodista y además de escribir, daba conferencias y defendía al feminismo. Llegó a ser catedrática y pese a pertenecer a la nobleza, la criticaba duramente en sus ensayos. Dentro de los trabajos que ustedes tuvieron para desarrollar, yo les había dado
un microrrelato que tenían que elaborar en base justamente no solo al material de estudios, sino a la obra El fondo del alma de Emilia Pardo Bazán. Se les pedían fundamentalmente las características que se presentaban dentro de la novela. Dentro de la novela podemos ver, dentro de este cuento, podemos ver que los personajes no son personajes de la nobleza. Sí podemos observar diferencias de clases sociales, donde su personaje principal, que es Cesario, pertenece a una familia de buena posición económica. Él va a ser heredero de tierras y demás. Sin embargo, Candelita, que es su amada, que en principio su amor no era correspondido hasta que lógicamente en algún punto cayó en él y en base a eso gira la obra, era una persona de clase social media o baja, o sea, no poseía recursos, lo cual provocaba cierta envidia en la gente del lugar. Ahí podemos ver dentro de la obra lo que es la vida al aire libre, lo que es la vida familiar, cotidiana, podemos ver el trabajo de la gente, o sea, gente trabajadora, gente común. Dentro de los ambientes se describe mucho lo que es la vida campestre, un desayuno campestre, lo que es el mar, y termina en una tragedia en la que dentro de las temáticas que podemos ver, el protagonista queda solo ante la muerte de su amada. Me pareció una obra que posee muchísimas y muy ricas características correspondientes al movimiento realista, por lo cual, bueno, espero que la hayan disfrutado y que les haya servido para poder identificar las características principales de la obra, ya que esto también les va a servir no solo para el desarrollo de este trabajo, sino también para ir preparándose para su examen final. Espero, con esto vamos llegando al final de nuestra videoclase. Espero les haya sido muy productiva, les sirva de ayuda y ante cualquier duda o consulta no duden en recurrir a mí. Mis datos y mis horarios de contacto se encuentran en la plataforma. Éxitos en este último tramo de la cursada y a no bajar los brazos.